Vamos a arrancar así no perdemos más tiempo. Última clase del taller de proceso ejecutivo. Hoy vamos a dividir la clase en dos. Primera parte vamos a ver el tema de las liquidaciones. Segunda parte vamos a ver jurisprudencia con la doctora María Mumare. Pero antes de comenzar con la clase, ¿se acuerdan que yo les comenté que teníamos una sorpresa preparada para ustedes? Y en esta oportunidad tenemos el honor de tener acá al director de la unidad de graduados, al doctor Federico Martínez Guardaico, que tiene un importante anuncio para hacernos. Fecu, querido, te escuchamos. Gracias, Vero. Hola a todos y a todas. Generaste mucha incertidumbre, Vero, ahora va a ser muy difícil. No sé si es para tanto, pero con el grado de los coordinadores seguro que sí. Bueno, primero decirles buenas tardes. Gracias por participar en las actividades. Sé que mucha gente está cursando en varios cursos que estamos haciendo a la vez, así que me pone muy contento. Lo primero decirle a todos y a todas que no duden en participar, no solamente haciendo aportes y pidiendo jornadas en particular, sino también en proponerse como posibles expositores, si saben de un tema, están interesados en un tema, o si quieren participar en alguna jornada, déjenlo saber, hablen con Vero, hablen con Emi, con Leo, o mismo conmigo, con los coordinadores, porque la idea es que todos participemos y la idea es que digamos, de esa manera también uno se forma, ¿no? Enseñando o trasladando su experiencia. Y en el marco de esto, a partir de hoy, digamos, el grupo de Telegram que tiene este curso de juicio ejecutivo se va a transformar en un foro, que va a ser el foro de Derecho Civil y Oralidad, que va a estar a cargo de Luciano Basso y de Constanza Saffer, que están ahora conectados ambos. La verdad que son dos colegas de hace mucho tiempo, personas que saben, que fueron, bueno, Luciano es docente hoy en día y Constanza fue docente mucho tiempo de la facultad, digamos, personas que tienen un gran compromiso, seguramente ya los conocen en los grupos, porque yo los veo que en los grupos ambos están activos, así que bueno, mencionarles esta idea, decirles que esto arranca y que bueno, que se sumen, que sigan formando parte, y que bueno, que vamos a seguir generando capacitaciones con la doctora Giovanello, que no se queda quieta un minuto, con la doctora Novoa, que tampoco, y bueno, con el querido Leo Molina, que hoy está justo ocupado haciendo otras cosas. Así que bueno, los dejo con Vero, y gracias por participar, y realmente la invitación es real, por favor participen, que la idea es que entre todos podemos generar una mejor profesión, me parece. Gracias, un saludo grande a todos y todas. Gracias, Fecu. Bueno, Luciano y Constanza, ¿quieren decir algo? Hola, aunque sea, para que los chicos lo conozcan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. Bueno, bienvenido. Bueno, la idea acá de armar este foro me parece que está buenísima. La idea es armar algún diálogo, todos podamos evacuar dudas y bueno, generar actividades que nos sirven a todos los que estamos participando. Así que como dijeron recién, si alguno tiene una idea o quiere participar, bienvenido sea, ¿sí? Les mando un saludo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya vieron lo que dice Luciano, vamos a intentar sumar desde todo lo que podamos y acompañarnos entre todos, porque este camino, sobre todo los que estamos en la calle litigando y pateándola todos los días, es importante saber que hay alguien del otro lado que nos puede dar una mano y nos puede acompañar, así que bueno, creo que en ese sentido vamos a buscar conseguir herramientas y ayudarnos un poco entre todos. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias chicos. Entonces, como les comentaba Fecu, vamos a transformar el taller, el grupo del taller en el foro, así no tienen que ir cambiándose de grupos, están todos invitados a quedarse. La idea es que, como todos los foros, ustedes hagan las preguntas y entre todos vayamos contestándonos y colaborando, ¿sí? Los coordinadores tienen una función que no es contestarles siempre todas las preguntas, sino organizar un poco el foro más que nada, pero acuérdense que esto lo hacemos entre todos. Todos podemos contestar, todos podemos colaborar, todos podemos sacarnos las dudas. Le pareció a la unidad de graduados que era un tema importante, sobre todo con las cuestiones de oralidad que se vienen, así que esperamos que todos se queden en el grupo y que sigan invitando gente para que cada vez seamos más, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase porque si no, no nos va a quedar tiempo. La idea es hacerlo más participativa que quieran, ¿sí? A mí no me molesta ni que me interrumpan durante la charla, preguntas al final no tiene sentido en este tema porque vamos avanzando,
Primero ahora vamos a ver cuestiones de liquidación en el proceso ejecutivo, así que yo dejo habilitado el chat y el que se anime a abrir el micrófono, bienvenido sea, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo simple. Con María van a ver las cuestiones jurisprudenciales que son muy importantes en este tema, pero nosotros vamos a ver el esqueleto de la liquidación que causa que genera muchas preguntas a lo largo del proceso, no solo en los procesos ejecutivos, sino en todo tipo de proceso en el que esté inmiscuido el dinero y cobrar finalmente, ¿sí? Como por ejemplo, una ejecución de sentencia que no necesariamente tenga que ver con un proceso ejecutivo, ¿sí? Puede ser con un proceso de daños, puede ser con un proceso laboral. Las pautas de la liquidación son exactamente las mismas. Y no solo es importante que sepamos liquidar cuando somos la parte involucrada que va a percibir el dinero, sino que es fundamental que tengamos en cuenta el tema de la liquidación también cuando somos la contraria, ¿sí? Cuando somos el que tiene que pagar, porque en definitiva tenemos que generarle a nuestro cliente la menor erogación posible. Algo que nos comentaba el doctor Gropo en la charla de Foja Cero, que es interesante que lo tengamos en cuenta, pero que no nos confiemos, es que la mayoría de los juzgados hoy, ante la gran cantidad de errores conceptuales que se cometen en las liquidaciones, algunas cuestiones las corrigen de oficio. Pero no podemos estar a expensas de que, bueno, me equivoco, el juzgado o el tribunal lo va a corregir, ¿sí? En la única instancia donde la liquidación original vamos a tener medianamente la certeza de que va a estar bien practicada es en la órbita laboral, ¿sí? Porque en las sentencias laborales la liquidación final la practica el tribunal, incluso con los intereses que aplica la sentencia. Pero en una posible ejecución o en el resto de los fueros y de las materias, la liquidación la vamos a tener que practicar nosotros. Primer punto a tener en cuenta, ¿cuál es el momento de practicar liquidación? No en cualquier momento puedo practicar liquidación. Específicamente en el proceso ejecutivo, que es lo que a nosotros nos interesa, pueden ocurrir 3 circunstancias a tener en cuenta. Primera circunstancia, que como demandado decida allanarme, ¿sí? El allanamiento, ustedes saben que es un modo anormal de terminación del proceso, y que en definitiva lo que intenta es dar cumplimiento acabado a la pretensión de la actora, ¿sí? Del ejecutante. Pero ¿qué pasa con el allanamiento? Una de las cuestiones que le interesan al demandado o al ejecutado es justamente evitar el pago de las costas. Entonces, la creencia popular dice, bueno, me allano, deposito el capital que me reclaman y con eso me estoy exceptuando del pago de costas. Y esto no es así. Vamos a repasar un poquito conceptos básicos. El allanamiento es este modo normal de terminación del proceso que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? Que sea oportuno, que sea eficaz, pero además que sea completo. Y para que el allanamiento sea completo, yo debo haber abonado el capital que me están reclamando en ese famoso mandamiento de intimación de pago y embargo, que es la forma en la que toma conocimiento el demandado del proceso ejecutivo, en el mandamiento de intimación de pago y citación de venta cuando estamos ya frente a una ejecución, pero además vamos a tener una suma presupuestada para responder a intereses y costos del proceso, ¿sí? Esa es una suma presupuestada que no abarca la totalidad seguramente de la actualización de esa deuda, pero integrando, dando esas sumas en pago y solicitándole a la actora que practique liquidación, yo voy a poder liberarme de las costas. Si yo solo abono el capital, o en su defecto no ofrezco actualizar el pago una vez practicada la liquidación, tampoco me voy a liberar de las costas, ¿sí? Cuidado con esto. Esa es la primera oportunidad en la que puede llegar a solicitarse practicar una liquidación, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a necesitar que previamente el juez dicte una sentencia, ¿sí? Haciendo lugar a ese allanamiento y mandando a practicar liquidación a la actora para que sepamos exactamente cuánto debemos. El segundo supuesto que puede dar lugar a la liquidación es la petición de la demandada para practicar liquidación aún ante la inexistencia de fondos. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental para poder practicar una liquidación es que haya fondos en la causa, ¿sí? En el proceso ejecutivo, para yo poder actora practicar liquidación, tiene que haber fondos depositados en la causa.
Si no, no puedo practicar liquidación, porque no tiene sentido esa liquidación, ¿sí? Ustedes saben que el proceso ejecutivo nos da una ventaja sobre el resto de los procesos, que no discutimos la causa, que es un título que trae aparejada la ejecución y que permite la traba de medidas cautelares aún sin la notificación de la demandada, ¿sí? Y sin la necesidad de acreditar los requisitos básicos que me pide el código, que es la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, sin la contracautela. ¿Qué puede ocurrir? Que yo logre realizar una medida cautelar y esa medida cautelar tenga que ver con dinero. ¿Cómo? Cuando yo embargo, por ejemplo, haberes, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, tenemos un pagaré de 1.000 pesos. El juez presupuestó al 30% en concepto de costas del proceso y ordena un embargo sobre haberes de 1.300 pesos. Supongamos que con la primera notificación del embargo cubrimos la suma ejecutada. Muchas veces, y esto lo aclaro porque ha suscitado preguntas en los foros, creemos que de esa manera, cubriendo el embargo, ya estaría garantizado el pago del crédito. Y no es así, ¿sí? El dinero en un expediente se puede retirar exclusivamente en el momento de que tengamos una sentencia firme y una liquidación aprobada. Por eso es tan importante la liquidación. Hasta el momento de que la liquidación esté aprobada y el dinero esté en poder de la actora, siguen corriendo los intereses, con lo cual esa liquidación se va a modificar constantemente, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque no hay en realidad resoluciones jurisprudenciales que sancionen a la actora por demorarse en practicar liquidación, ¿sí? Primera situación, yo no puedo practicar liquidación hasta tanto no tenga dinero, ¿sí? El dinero puede provenir o bien de una ejecución, de una subasta, o bien de un embargo de haberes, o inclusive del depósito, como vimos en el allanamiento, o el depósito voluntario sin haber sancionado de la demandada. Pero hasta que eso no ocurre, va a haber transcurrido tiempo que genera que esa liquidación se englobe, aún existiendo un embargo de haberes en el que, embargadas las sumas totales ordenadas por el juez, todavía no cancelamos la deuda. ¿Se entiende? Entonces, 3 oportunidades para practicar liquidación. Una en la que podría no haber dinero, que es a petición de la demandada, ¿sí? Y esa liquidación no es vinculante para las partes, es al solo efecto informativo. La demandada en cualquier momento del proceso podría pedir que le practicaran una liquidación, sin que implique ello que va a comprometerse a abonarla, ¿sí? En el allanamiento necesitamos la liquidación para hacerlo completo, y una vez que tenemos una sentencia firme, vamos a practicar liquidación siempre y cuando hubiera fondos depositados, ¿sí? Con una sentencia firme en un proceso ejecutivo, donde muchas veces se da que los deudores no tienen bienes de los cuales nosotros podamos lograr la ejecución y cobrar ese crédito, hasta tanto no tengamos dinero depositado, no se puede practicar liquidación. La liquidación no es una consecuencia de la sentencia. La liquidación no es una consecuencia del embargo de haberes. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué es importante? Supongamos que tengamos más de un demandado, logramos un embargo de haberes sobre uno de los coejecutados y al restante nos cuesta ubicarlo. Tardamos años, ¿sí? Si bien uno de los codemandados integró el capital reclamado y la suma presupuestada provisoriamente con el embargo de haberes, hasta tanto no quede notificada el codemandado que lo acompaña en el proceso, no va a poder dictarse sentencia y eso va a hacer que siga generándose intereses sobre esa deuda que haga que tengamos que practicar una liquidación y saber a ciencia cierta cuánto se debe. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para cuando somos parte demandada, ¿sí? Prolongar en el tiempo procesos donde hay sumas que van a poder ser imputadas al pago de la ejecución
causa un grave perjuicio. ¿Por qué? Porque el capital se mantiene con los intereses, ¿sí? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Otra cosa a tener en cuenta, chicos, es que la sentencia va a dar las pautas de la liquidación. En la práctica tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay juzgados de paz, no pasan los juzgados de Mar del Plata, pero en algunos juzgados de paz del Departamento Judicial de Mar del Plata no se determinan en las sentencias el interés aplicable, ¿sí? El capital es el monto que está inserto en el título ejecutivo, porque estamos en un taller de proceso ejecutivo. El capital es el monto que está inserto en el título ejecutivo y el cual se reclama al demandado. Pero ese capital, además, va a tener que mantenerse en el tiempo de manera tal que se garantice la percepción actualizada, ¿sí? Ese capital que se mantiene en el tiempo, tenemos que ver cómo está constituido. Ya no existen tantas obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera. En general, a partir del 2001, esa situación cada vez es menos probable, pero puede existir. Muchos preguntan, bueno, ¿qué pasa si el capital es un reclamo en dólares? Si el capital es un reclamo en dólares después del 2001, cuando teníamos una especificación con índices de actualización, CBS o SER, la mayoría son muy jóvenes, no deben saber ni de qué estamos hablando, pero eran índices de actualización para que el capital en dólares especificado se mantuviera de alguna manera inalterable, ¿sí? Eso no funcionó. En la economía argentina no funcionó. Hoy, las obligaciones de dar sumas de dinero en dólares deben ser satisfechas en dólares. Pero, como no hay litigante o habitante más inteligente que el argentino, que lamentablemente no siempre utiliza la inteligencia para el bien, se ha creado hoy una unidad de medida, que son los UVA, que ha sido la unidad de medida que mejor ha alcanzado la paridad entre el peso y el valor adquisitivo del dólar. Una trampa mortal para los deudores, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchos préstamos con garantía hipotecaria, que son ejecuciones especiales, han sido determinadas en valor UVA. Ustedes saben que podemos tener una suma líquida o fácilmente liquidable. Si a mí me otorgaran un préstamo que no necesariamente tiene que ser una entidad financiera, podría ser pactado con un particular en UVAs, no son dólares, son unidades de medida, de valor, unidades de valor, y esas unidades de valor que desde mi punto de vista generan lo que se llama anatocismo, intereses sobre intereses, porque el capital se va actualizando constantemente, son hoy en día lo que mejor ha suplido a las obligaciones en moneda extranjera, que están permitidas, ¿sí? Si yo debo 100 dólares, mañana voy a deber 100 dólares, y más sus intereses por mora, y a fin de año voy a deber los mismos 100 dólares, ¿sí? No se va a especificar más ningún impuesto de los que tenemos vigentes hoy, ¿sí? Los dólares, hoy, al menos, el dólar se debe capital en dólares, el peso se debe capital en pesos, y la unidad autorizada por el Banco Central, el UVA, se debe capital en UVA, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque es algo novedoso. Si ustedes están representando a un actor y tienen que pactar, la verdad es que no es de lo mejor, pero les aconsejo que estudien el tema de los UVA porque mantiene, por lo menos por ahora, inalterable el poder adquisitivo, ¿sí? A diferencia del peso, que hoy está tan cuestionado el valor del peso, de adquisición del peso, de lo que puedo adquirir con el peso, con el tema de los UVA, hoy garantizamos esa obligación, ¿sí? Tengo una pregunta en el chat. ¿Qué pasa si una sentencia condenatoria por un importe se practicó liquidación, el dinero se depositó, pero se apela a los honorarios regulados, lo cual impide retirar el dinero, y que llevan meses en cámara, hasta que se puede retirar el dinero? ¿Los intereses continúan corriendo? Sí.
justamente ese es un problema importantísimo. No ocurre si nosotros tomamos la salvedad que se utiliza mucho en procesos de defensa del consumidor, lo están haciendo mucho los jueces, de reservar las sumas fijadas en concepto de honorarios y autorizar a la actora a retirar el dinero restante, ¿sí? Para que se pare el cómputo de intereses, tienen que estar las sumas dadas en pago, consentida la extracción, ¿sí? Y completo el monto de la liquidación más los intereses, ¿sí? Tengan en cuenta que la sentencia ejecutiva no fija honorarios. Los honorarios se van a regular una vez que esté firme la liquidación. Practicada y firme la liquidación en el proceso de ejecución, recién ahí se van a regular honorarios, ¿sí? Se va a realizar en la sentencia la aplicación de costas y con posterioridad se va a realizar la regulación de honorarios. Está esa frasecita que tanto nos molesta, que es: los honorarios se regularán en su oportunidad procesal, ¿sí? Tengo otras preguntas. Entonces, el cómputo de los intereses no se termina hasta tanto esté cancelada la deuda. Fernanda dice: es imposible pagar en dólares. La realidad es que la situación económica en la Argentina es cíclica y compleja pactar en moneda extranjera. Pero bueno, podremos utilizar la teoría de la imprevisión. Estamos a la disposición judicial. A ver, la veo ahí a María Andrea, que por ahí somos contemporáneas en esto y hemos vivido ya todo este tipo de cosas. No es la misma composición, no te dije vieja, María Andrea, por Dios, no es la misma composición judicial, la del 2001 que la de ahora, no es el mismo criterio de los jueces y no es la misma situación económica. En el 2001 había una firme convicción de que la gente no iba a poder pagar los préstamos. Yo creo, por la impronta legislativa y judicial, que por el momento no hay ninguna intención de ajustar las deudas. Ni con índices, las deudas en dólares me refiero, ni con índices, ni con ninguna otra cuestión que se le parezca, ¿sí? Entiendo que es difícil de pagar, sobre todo si estamos hablando que la capacidad de adquisición del dólar hoy está limitada. No he visto ninguna resolución al respecto con relación a quien se haya obligado, sí me han consultado, pero no he visto ninguna regulación judicial con relación a quien se haya obligado a pagar una suma en dólares y tenga que comprarlos, ¿sí? Lamentablemente debe recurrir al mercado negro. Sí, María Andrea además nos dice, en la hipoteca en dólares no solo además se ponía un índice de actualización, sino que además los intereses eran bajos. Pero les vuelvo a repetir, ojalá me equivoque, pero tenía que ver más con una impronta legislativa y judicial totalmente distinta a la que tenemos hoy. Y les hago la salvedad del tema de los UBA porque yo tengo muchas causas relacionadas con eso. A mí me parece una barbaridad desde el punto de vista de demandado de los UBA y no coinciden conmigo los tribunales. Los tribunales consideran que es un pacto entre las partes y ese pacto, al menos por el momento, lo están haciendo respetar. Ni siquiera la teoría de la imprevisión, ni defensa del consumidor y el deber de información y demás. Silvia pregunta cómo se aplica el UVA. El UVA tiene un valor, ¿sí? El valor lo fija el Banco Central. El UVA empezó, para que ustedes se den una idea, empezó valiendo 4 pesos, hoy tenemos un UVA cerca de 50, tenemos un UVA mentiroso porque en muchos casos el UVA está congelado, no el valor UVA, pero las cuotas están congeladas, pero fíjense el crecimiento del 2017, que fue cuando se creó este plan, a hoy. Ese valor UVA constituye capital, es decir, mi capital se actualiza constantemente. Además, a ese capital, que se ajusta exactamente como dicen por inflación, ¿sí? El valor del capital el valor UVA va variando con la inflación, es una actualización por inflación,
Además, se le aplican los intereses moratorios, punitorios, compensatorios y todo lo que se les ocurra, ¿sí? Por eso es lo que mejor garantiza el poder adquisitivo, ¿sí? Roberto dice, las cuotas no están congeladas, están prorrogadas. Sí, en realidad el valor de la cuota está congelado, pero exactamente la diferencia entre la cuota original y la cuota que realmente se debería pagar se traslada al final del crédito, solo en el caso de los créditos hipotecarios. Pero bueno, si les interesa, algún día hablamos de UVA, que es mucho más complejo. Además están suspendidas las ejecuciones de esos procesos, entonces tampoco tenemos liquidaciones practicadas. Es una trampa mortal. Bien, volvemos a la liquidación porque si no, no le vamos a dejar tiempo a María para lo suyo, igual esto es muy cortito. Nosotros partimos de un capital de condena, es decir, una sentencia que manda a llevar adelante una ejecución, en el caso en el que nosotros estamos estudiando en un proceso ejecutivo, de un título, que puede ser un pagaré, puede ser, ya no existe más la letra de cambio, o no se ven en la práctica, puede ser el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, puede ser un contrato de prenda, puede ser un contrato de hipoteca, o la ejecución de una sentencia en cualquier otro procedimiento. Las ventajas del proceso ejecutivo es que la parte de ejecución de sentencia se va a dar en el mismo expediente, no tengo que hacer otro, ¿sí? Dictada la sentencia por el juez, firme y consentida esa sentencia, yo voy a poder practicar liquidación. Tengamos en cuenta que el capital reclamado puede generar dos tipos de intereses. Los intereses moratorios y los intereses punitorios, ¿sí? Los moratorios tienen que ver con el tiempo transcurrido entre que yo debía pagar ese dinero y efectivamente lo pago, y los intereses punitorios tienen que ver con una sanción por no haber integrado ese dinero. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Y que lo que nos marca la jurisprudencia es que esos dos conceptos sumados no van a poder exceder determinado porcentaje, que lo van a ver con María, ¿sí? Nosotros vamos a ver el esqueleto, con María vamos a ver el resto. Acá me hace una aclaración, Ramón. La última parte del 765 establece que el deudor puede liberarse dando moneda de curso legal cuando la obligación es de dar cantidades de cosas, que sería el caso de la obligación en dólares. ¿Cómo quedaría acá la situación? ¿Pago en pesos y el acreedor debe aceptarlo? Roberto, vos decís afirmativamente que sí. Yo te soy sincera, coincido con el no de María Andrea. ¿Por qué? Igual insisto, yo no sé si la gente no se anima o qué es lo que pasa, pero no he visto, no tengo conocimiento de resoluciones judiciales. En nuestro país tenemos una situación bastante particular y no tiene que ver con la política, por favor no me malinterpreten. Tenemos una situación particular que tenemos un mercado paralelo de moneda extranjera que no se da en ningún lado del mundo, y además tenemos un valor de dólar oficial, ya la tenemos a María en sala, así que vamos a apurarnos, un valor de dólar oficial al que se le cargan un impuesto no retribuible, que es el impuesto país, es decir, a modo colaborativo, y una retención anticipada, es decir, un impuesto y una retención, ¿sí? No me quiero meter en el tema tributario porque es complejísimo, pero es interesante. El impuesto país no es retribuible, es decir, no me lo van a devolver. El impuesto a las ganancias que yo pago anticipado, voy a tener que cumplir con ciertos requisitos, pero hay una eventual posibilidad de recupero. Entonces yo tengo un valor dólar oficial, ¿sí? Que es el valor publicitado por el Estado, al que le tengo que adicionar dos rubros, ¿sí? Un impuesto y una retención anticipada de un tributo que no necesariamente voy a ser obligado al pago, con lo cual voy a tener que generar alguna posibilidad de devolución, ¿sí? ¿Qué pasa? Existe la voluntad de pago, pero la realidad es que no es coherente la disposición del Código Civil, porque si a mí hoy me dan una suma de dinero, esa suma de dinero tiene que alcanzarme para adquirir la misma moneda. Si a mí me dan 86 pesos,
¿sí? No compro un dólar. Entonces, el actor podría oponerse a tomar como cancelada la obligación si yo tengo esa disparidad, ¿sí? Pero hay una situación particular. Quizás María tenga una visión, después cuando empiece ella con su parte de la charla se la vamos a hacer, quizás María tenga una visión un poco más jurídica, jurisprudencial al respecto, ¿sí? Yo si me pongo desde el punto de vista del demandado, no estoy tan segura que me completen la deuda dándome 86 pesos y me deben $1. Hoy no, porque yo no puedo adquirir la misma cantidad de moneda extranjera. Supongamos que mi demandado me dice, bueno, pero usted el 35% del impuesto a las ganancias lo va a poder recuperar. Dios sabe cómo. El 30% del impuesto país es una contribución que yo no voy a poder recuperar. Por eso les digo, con el dólar siempre tuvimos problemas, siempre, ¿sí? En una economía de mercado compleja. Hoy, mal que nos pese, sigue, me parece siendo una buena opción el tema de los UVA, porque es una unidad de valor que fija el valor del Banco Central, con lo cual no hay ninguna situación alejada del derecho, y está en pesos. Entonces, me va a mantener el valor de la moneda y es liquidable, es fácilmente liquidable, no incluye ningún impuesto. ¿Sí? Vero, puedo preguntar una burrada, porque de esto sabés que no sé nada. Apenas un poquito laboral. Escúchame, el tema de los créditos suba, sí, me parece que es beneficioso para el acreedor. Total. El deudor, el deudor que se mete en crédito UVA, y Roberto trabajó en banco, está diciendo que sí con la cabeza, la cuota se te va. Yo tengo conocido. A ver, si vos compraste, lo que pasa es que la defensa de los bancos es, usted compró un inmueble, nosotros le dimos en su momento, para que ustedes se den una idea, $14.000, y hoy usted el inmueble lo vende a $34.000. Pero pierden de vista que en realidad la gente no se dedica al mercado inmobiliario, la gente vive ahí. O sea, claro, yo te decía, vende esa casa y no se puede comprar la misma casa. Pierden de vista eso. La realidad es que es cierto, el valor se te mantuvo inalterable. Para que vos te des una idea, Cachi, si a vos te otorgaron $1 millón de pesos, y no les estoy dando un número al azar, les estoy dando un número exacto, $1 millón de pesos en el 2018, síganme, $1 millón de pesos en el 2018, ustedes, era un montón de plata. No nos acordamos, hoy nos parece que no, pero en ese momento era un montón de plata. Ustedes seguramente pagaban con ese $1 millón de pesos el 60% del valor de la vivienda que adquirían. ¿Sí? Ahora, ese $1 millón de pesos les generaba una cuota, nos fuimos a la liquidación, pero me parece que es interesante, de $18.000 pesos mensual. ¿Sí? Hoy, ustedes están debiendo, habiendo pagado casi 3 años, quiero hacer hincapié en esto, no les estoy dando números supuestos, les estoy dando números reales. Hoy, ustedes, con una cuota congelada, es decir, desde marzo que no se modifica, están pagando una cuota de $42.000 pesos y le deben al banco 7.200.000 pesos. Es lo que yo decía, yo tengo un amigo que compró una camioneta, la cuota era de 12.000 pesos y hoy congelada está pagando 36. Y me dice, y le debo al banco no sé cuánta plata más del crédito. La cuota no está congelada, Cachi, la de los autos no está congelada. Pero bueno, debe 36, me dice, tengo que devolver el auto, tengo que hacer algo, no la puedo pagar. Yo arranqué con 12.000, dice, bueno, 14, 16, pero 36, no la puedo pagar. Fue una trampa bastante compleja. Una última aclaración, porque si no nos derivamos con otra charla que si tienen ganas algún día la armamos. Me he vuelto especialista en los créditos de UVA. Cristina dice, entonces, ¿conviene adelantar cuotas? No, Cristina, porque el sistema francés es lo mejor que yo les voy a hacer a los bancos. El sistema de intereses del crédito UVA es francés. ¿Qué quiere decir esto? Se paga primero intereses. Con lo cual el UVA no baja nunca. El análisis que hace José Luis acá es cierto.
Si yo lo transformo en dólares, a mí me dieron $14.000, por ejemplo, y hoy estoy debiendo $6.000. Eso sí es un número estimado. Es probable, pero el tema es, yo les aseguro, porque tengo muchísimas causas UVA y muchísimos amigos, como dice Cachi, que tienen UVA, que nadie del que compró, o la gran mayoría de los que compraron su casa, no tienen hoy los $25.000 para ir y cancelar el banco, aún transformados a pesos. ¿Sí? Pero les prometo, si Fecu me da el ok, y ahora con el foro los vamos a convencer a Constancia y a Lucho, vamos a hacer una charla de crédito UVA que es muy interesante, porque es un tema que todavía los juzgados no lo han resuelto. Lamento que no esté el doctor Gropo acá, porque su juzgado es el que menos bolilla nos ha dado con este tema, pero puedo criticarlo porque no está. Después le preguntamos a María qué opinan en La Plata. Acá la jurisprudencia no es muy amena. Le voy a contar a Gropo que lo anduviste calumniando. No, pero es cierto, el juzgado 13 tiene un criterio medio raro con relación a los UVA. Y eso que en las resoluciones dicen, todos nosotros tenemos créditos UVA. Tiene razón, pero usted lo pactó, marche preso. Cosa que en el 2001 eso no pasaba, chicos. Había otra impronta legislativa, otra impronta judicial. Me alejo de la cuestión política. Para los que somos más grandes, que hemos visto pasar muchos funcionarios, hay otra impronta. No así el doctor Casas, ¿ves? A él lo voy a defender, porque él tiene un muy buen criterio. La gente común no entendía el tema de los créditos UVA. Exacto. Por eso yo considero que hay una violación del deber de información. Pero... Sí, yo creo Vero, que da para una charla. A ver, otra vez te tiro otro fardo. Total, para mí enchufarte cosas, viste, yo te enchufo cosas, total, organizar vos con los otros chicos, Emilia, Martínez Bordaíco, Luciano me van a querer matar, pero bueno, porque es una trampa, dejemos de lado acreedor, deudor, es una trampa para que tome el crédito UVA. Y no sé, Roberto, que estuvo en los bancos, me puede dar la razón. Es una trampa mortal, es imposible salir después. Es mortal. Volviendo al tema de la liquidación, el capital de condena, como yo les decía hace un ratito, hay que aplicarle intereses. Para estar de un lado o del otro de la liquidación, actor o demandado, yo tengo que seguirme por dos cuestiones. Primero, lo que diga la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia puede implicar un ajuste de los intereses, y esos intereses exceden el límite jurisprudencial, que nos va a hablar en un ratito María, o en su efecto pueden morigerar los intereses, y los intereses son excesivos. ¿Por qué? Porque el pacto entre partes es válido hasta que se reclama judicialmente. ¿Sí? En el pagaré pudieron pactar un interés moratorio del 60% mensual. Después vamos a ver que eso no está permitido en jurisprudencia. Entonces, ese pagaré no hay que enmendarlo ni modificarlo. Ese pagaré simplemente va a ser traído al juez. El juez me va a reconocer, de acuerdo a la actitud que haya asumido el demandado, el capital, y la actualización de los intereses va a variar de acuerdo a lo pactado por las partes. Si las partes no pactaron intereses, va a estarse a lo que diga el título, ¿sí? ¿Qué interés se aplica de acuerdo al título que estemos ejecutando? A la sentencia, si estamos hablando de una ejecución de sentencia, o al crédito, si por ejemplo estamos hablando de un crédito laboral, y eso varía de acuerdo a la jurisprudencia. Pero en principio estamos a lo pactado por las partes con el límite jurisprudencial, ¿sí? Eso siempre se tiene en cuenta. Tercer elemento que tengo que tener en cuenta es la mora. No todos los títulos determinan la mora de la misma manera, ¿sí? Los pagarés pueden tener fecha de vencimiento o pueden ser librados a la vista. ¿Qué quiere decir que estén librados a la vista? Que van a vencer al momento que yo se lo exhibo al deudor. Entonces tengo que determinar cuándo se lo exhibí. En el caso del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, hay determinaciones jurisprudenciales con relación a eso. La mayoría de la jurisprudencia contesta en que los intereses comienzan a correr en el saldo deudor de cuenta corriente bancaria a partir de la notificación del cierre de la cuenta, ¿sí? Juzgados de paz como el de Balcarce toman los intereses a partir de la notificación del mandamiento de intimación de pago y embargo, no de la notificación, perdón, hablemos con propiedad,
sino de que el mandamiento de intimación de pago y embargo llega a esfera del conocimiento del demandado, con lo cual para el actor es un gran problema, porque si no encontramos al demandado, el cierre del saldo deudor de cuenta corriente bancaria puede generar que transcurra mucho tiempo hasta que comiencen a correr los intereses, ¿sí? Y otra cuestión es, si estamos litigando contra una entidad financiera, además del capital y los intereses, a la primera parte de la liquidación vamos a tener que adicionarle el impuesto al valor agregado. Las únicas entidades, los únicos actores que están autorizados a cobrar IVA sobre los intereses, ¿sí?, son las entidades financieras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros representamos un banco, una sociedad controlada por el BCRA, como puede ser seguro de depósito, vieron que cuando ustedes hacen un plazo fijo, dice su plazo fijo está garantizado hasta la suma de pesos 30.000, ¿sí?, que es hoy la suma que garantiza el BCRA. Bueno, esa garantía la hace una sociedad controlada por el BCRA, que se llama seguro de depósito. Esa sociedad está autorizada a cobrar IVA sobre los intereses, es decir, al monto de los intereses le vamos a adicionar el 21%, ¿sí? Entonces vamos a tener una primera parte de la liquidación constituida por el capital de la condena, el que dice la sentencia, no el título, puede no coincidir, los intereses, que pueden diferenciarse entre moratorios y punitorios, siempre con el límite de los intereses que no pueden exceder la morigeración, ya sea del Código Civil o de la jurisprudencia, de acuerdo a cuando se haya emitido el título. Y sobre ambos vamos a aplicar, en el caso de entidades financieras, el concepto IVA sobre intereses. Pero la liquidación no termina ahí. A la liquidación la vamos a integrar con todos aquellos gastos que se devengaron en la tramitación del proceso. Primer error que se comete en el tema de los gastos. El anticipo del ius previsional y el bono ley 8480 no constituyen gastos de justicia, ¿sí? No corresponden. Y esta aclaración se las hago porque muchas veces, acaba de entrar al aula el doctor Molina, y él no me va a dejar mentir, muchas veces cuando pagan deudas municipales o de ARBA de manera extrajudicial, van a los estudios de los abogados, espero que no haya ningún abogado de ARBA ni el municipio por acá, y en la liquidación le incluyen a la gente, que en el 80% de los casos va sin abogado, el bono y el anticipo del ius. El anticipo del ius es una obligación exclusivamente de nosotros los abogados, más allá de que le pidamos el anticipo a nuestros clientes, y el bono es una obligación de la parte, ¿sí? El bono integra parte, perdón, es una obligación del abogado, integra parte de la matrícula que nosotros abonamos al colegio. Aunque ustedes no lo crean, la matrícula se compone de dos. De esa suma anual, que pagamos bimestralmente, generalmente, y además el bono ley, ese famoso bono ley de 670 pesos, creo que está ahora, que no es obligación del demandado, es una obligación de los abogados, ¿sí? Acá el doctor Molina me aclara que además cobran el 18% establecido por ley. Sí, los abogados son gente mala, los abogados que hacen apremios son gente mala, Molina, vos lo tenés que sancionar. El tema, por ejemplo, con los abogados del municipio en el caso de los honorarios es que tienen un convenio con el municipio y el municipio los autoriza extrajudicialmente a cobrar honorarios inclusive superiores a la deuda. Una locura, ¿sí? Por suerte no está el doctor Marlacino que nos dio la charla de empleo público, porque si no también se iba a enojar. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Cuando revisamos liquidaciones, esos dos gastos, que seguramente a la justicia no se les va a pasar, pero puede ocurrir, esos dos gastos no pueden estar incluidos. Los gastos casuísticos los integran tasa de justicia, contribución sobre tasa de justicia, todas aquellas diligencias judiciales que deban abonarse sellados, ¿sí? Por ejemplo, un informe de dominio para lograr un embargo, la anotación de una medida cautelar, una inhibición, un embargo. Si yo realizo un oficio y quiero cobrar los gastos del gestor,
dentro del radio del juzgado, como demandada, puedo oponerme, ¿sí? Los gastos que integran la liquidación son aquellos que componen los cesados, los gastos de trámite, y en el caso de los gastos de diligencias, ¿sí? Solo cuando se realican en extraña jurisdicción. Es decir, si yo contrato un gestor para que diligencie un oficio por ejemplo, en La Plata, ya no más, porque ahora se hacen electrónicos, pero cuando ocurría, puede incorporar la factura debidamente emitida, no recibo X, la factura debidamente emitida de ese profesional o de ese gestor, ¿sí? Entonces, esa es la manera de constituir la liquidación. Se va a componer capital de condena, intereses, IVA sobre intereses exclusivamente en el caso de entidades financieras, y los gastos del juicio. Una vez que yo tenga aprobada la liquidación, recién ahí se van a regular los honorarios, ¿sí? ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque no termina el tema con la liquidación, la aprobación de la liquidación y la regulación de los honorarios, ¿sí? Todas esas diferentes etapas tienen que estar firmes y consentidas. Como demandada tengo la posibilidad de impugnar la liquidación, controlarla sin perjuicio de que, por supuesto, el juzgado de oficio puede modificar las liquidaciones que no estuvieran ajustadas a derecho, sin vulnerar el principio de bilateralidad y sin extenderse de sus facultades, ¿sí? Y en ese caso, aprobada la liquidación, siempre estamos dentro de un proceso ejecutivo, regulados los honorarios, firme la resolución que aprueba la liquidación, firme la resolución que regula los honorarios de los profesionales intervinientes, tenemos que realizar la imputación de esa liquidación. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la imputación de la liquidación me va a marcar a mí cuándo yo voy a cancelar definitivamente la deuda. Por eso muchas veces se encuentran con la sorpresa de sucesivos embargos ampliatorios de haberes, ¿sí? Los procesos no se terminan más por la demora de la justicia, por la demora de los justiciables y además por el proceso en sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se paga? Convengamos que ya teníamos dinero depositado, por eso practicamos la liquidación. Lo primero que se pagan son honorarios y aportes, ¿sí? De todo el dinero que hubiera depositado, se pagan los honorarios del profesional de la actora y los aportes del profesional de la actora, el 10% a cargo de la parte, ¿sí? Salvo que el abogado denunciara que ya percibió los honorarios y de esa manera pudiéramos seguir con los restantes rubros. Del resto de las sumas depositadas, perdón, vamos a ir aplicando el dinero de la siguiente manera. Lo que sigue pagar son los gastos casuísticos, ¿sí? En orden de privilegio de pago, honorarios y aportes, con posterioridad los gastos del juicio. Los gastos del juicio se actualizan, ¿sí? En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, tasa pasiva del Banco Provincia, para actualizar los gastos tengo que calcular uno por uno, porque van a tener todos fechas distintas de pago, hasta la fecha de practicar la liquidación. Yo tengo que tomar como fecha de practicar la liquidación máximo el día que presento electrónicamente el escrito, ¿sí? No puedo decir, bueno, pero me la van a pagar 2 meses después, extiendo la deuda. No, la fecha del cálculo de la liquidación tiene que ajustarse al día, puede ser antes, pero nunca después de la fecha de presentación del escrito electrónico. Por un lado tengo los gastos, por otro lado tengo los intereses sobre los gastos, ¿sí? Tengo que tomar a prorratas de acuerdo al dinero que tenga, en la misma proporción gastos de intereses, ¿sí? Si sigo teniendo dinero para poder cobrar, ¿qué es lo que voy a tener que ir cancelando? Voy cancelando primero intereses. Lo último que cancelo es capital, ¿sí? Siempre en proporción. ¿Por qué es esto? Porque lo que me permite seguir manteniendo el valor del capital es que lo tenga incólume,
¿sí? Entonces, lo primero que voy a cancelar es intereses, IVA sobre intereses en la misma proporción, si los tuviera, y finalmente lo último que cancelo es capital. El capital, hasta que no se cancele, sigue devengando intereses, ¿sí? Los gastos se constituyen en un capital, ¿sí? Conjunto del capital principal que hasta que no se cancelen también van a devengar intereses. Entonces, la forma de imputación del pago es honorarios y aportes, gastos, IVA sobre gastos, IVA sobre intereses e intereses, IVA sobre intereses solo si estuviéramos ante una entidad financiera, capital, ¿sí? Hay infinidad de presentaciones judiciales de los demandados que dicen, mire, el embargo de haberes hace 10 años que está ahí. No me debería calcular intereses, porque yo con ese embargo cancelaba todo lo que me pedían. La jurisprudencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata dice que hasta que la actora no tuviera en su poder disponible el dinero, no cesa el cómputo de los intereses, ¿sí? Salvo que podamos probar, y muy poquitos juzgados lo admiten, que hubo una negligencia en el proceder de la actora para el cobro de la deuda. Pero convengamos que es bastante complejo de probar, ¿sí? Sí, María Andrea, tasa pasiva Banco Provincia en los intereses. Sí. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta, creo que todas están contestadas. Bueno, ¿alguna pregunta con relación a liquidación? Porque me interesa que veamos el tema con María. De jurisprudencia, que va a ser sumamente interesante. ¿No? ¿Nada? María, ¿andás por ahí? Acá estoy, buenas tardes a todos. María, ¿cómo estás? Hola. Bien. Puntual, mira, 17 horas, puntual para vos. Todo tuyo la clase. Bueno, la doctora María Mumari ya la conocen. Creo que está Fernando por ahí haciendo el apoyo logístico también, me parece que lo vi. Y María nos va a hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con la jurisprudencia en el proceso ejecutivo, no solo en la liquidación, ¿verdad, María? Exacto, bueno, rápidamente, antes de arrancar, obviamente el agradecimiento a la unidad de graduados, al doctor Martínez Bordaijo, que sé que está conectado, a vos, Vero, y a Leo por haberme invitado, y veo una audiencia exigente, así que espero estar a la altura. Preparé un PowerPoint, voy a empezar a compartir pantalla, sí, ahí. Ya te habilité, dame que... Ahí está, listo. Perfecto. ¿No? No me deja ver, espera. Ya está habilitado, ¿eh? No, María. Puede fallar, ¿eh? No me deja compartir desde mi computadora, a ver, espera. Esperamos, no me apuro, estamos bien.
Espera que ahí lo estoy cargando el Drive, que supuestamente me deja desde Drive, así que como que no me accede a mi computadora, pero... Carla, ¿querés preguntarme exactamente lo...? Ah, no, ya Ahí está. está. Ya pudo María, así que después lo contestamos. Ahí está, esperen. Ah. Pero... termina, Vero, si querés, mientras puedo, porque... Dale, vos así tranquila. Carla, ¿querés habilitar el micrófono y preguntar exactamente? Ah, Carla lo que dice, que también lo comentaba María Andrea, y yo lo pasé rápidamente, es que hay un tope de morigeración de intereses por el Código Civil, pero son las deudas que se constituyan con posterioridad a agosto del 2015, que es la entrada en vigencia del Código, ¿sí? Que es el tope del 25% de intereses. Incluso jurisprudencialmente yo creo que se va a empezar a disponer algo y María nos va a comentar algo sobre eso. ¿No, María, no podés? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, igual si no, vamos sin power, pero... ¿Querés salir de la sala y volver a entrar? Lo hemos intentado y funcionó. A ver. Bueno, a ver, salgo y vuelvo a entrar. Y si no, ya voy sin power, así no perdemos más tiempo. Tranquila que estas cosas pasan. Dale. Ah, sí, Leo, por eso somos el mejor equipo, Leo, le acabo de dar la misma solución y no te vi. ¿Dónde estás, Molina, que no te vemos? Bueno, no está Molina, se fue. Vero, ¿te puedo hacer un comentario por lo de las deudas en dólares? ¿Quién sos? Andrea, María Andrea. Ah, no te veía, Andrea, ahí estás. Sí. No, lo que te decía, que hay que diferenciar bien la reforma del código del 2015, antes y después, porque antes era entregar sumas de dinero, dar una suma en dólares, y ahora es dar suma de cosas. Y con eso también van a hacer jugar el tema de la deuda de valor, que eso para cuando estamos por la acreedora es muy importante hacerlo, hacer mención, porque hay hipotecas para comprar una casa en el 2014 o en el 2010 que todavía están pagando, que se pedía $100.000 para comprar un departamento de 3 ambientes. Y hoy con $100.000, bueno, di un mal ejemplo, eran $30.000 para comprar un departamento de 3 ambientes, y hoy con $30.000 no compras nada. Entonces, en ese caso, los acreedores en dólares están en desventaja en relación a los créditos de los acreedores en pesos con el UVA, que eso era lo que quería decirte. Sí. Para cuando nosotros somos abogados de acreedor en dólares y la hipoteca es vieja, hagan valer el tema de la deuda de valor, porque si no nos aplican el fallo Minassian, que es el del 4%, pero más o menos. Entonces, realmente no recuperan ni a palos el crédito que realmente habían prestado. Yo les voy a decir una cosa, el problema fundamental no es jurídico, el problema es sociológico. Nosotros vivimos en un país con una moneda que en realidad no la utilizamos, más que para percibir sueldos y honorarios. En la medida que nosotros sigamos pactando obligaciones en dólares, vamos a seguir teniendo este problema. A ver, lo digo, la realidad es que, perdón María, me tomo 2 minutitos para explicar esto. La realidad es que yo soy abogada del Banco Central. Tengo muchas deudas de estas que vos decís porque liquido bancos. Entonces,
Bueno, Roberto me entenderá. El Banco de Balcarce, que se liquidó y le quedaron hipotecas que ahora están paradas, son hipotecas que, como vos decís, no va a recuperar el valor, porque además las actualizan con SER y demás. Pero también soy abogado de un montón de deudores de crédito SUBA, que se quieren matar, como decía Cachi. Entonces es muy difícil. Nosotros no nos va a pasar, creo que ni a nuestros nietos les va a pasar. Pero el problema de este país es manejarnos con una moneda que nosotros, en realidad, hoy no la podemos comprar, y no es nuestra moneda. Ningún otro lugar del mundo se maneja con una moneda diferente a la suya. De hecho, para los que viajan, chicos, si ustedes van a Estados Unidos en una casa de cambio, ustedes no pueden comprar pesos argentinos. Pueden comprar monedas de cualquier otro país. A mí, la primera vez que yo viajé a Estados Unidos me llamó poderosamente la atención eso. Casa de cambio, salida del aeropuerto y están todas las monedas. El peso no está. No puedo comprar pesos, no es que no pueda cambiar. No puedo comprar pesos. Nadie se le ocurriría en el mundo ahorrar en pesos. ¿Por qué nosotros ahorramos en una moneda que no es la nuestra? Pero bueno, es un análisis sociológico más que económico. Perdón, María, todo tuyo. ¿Pudiste? Ahí está, muy bien, pudimos. Genial. Ahí está, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Perfecto todo. Bien, bueno, arrancamos rápido antes de perder más tiempo. Primero que nada, elegí fallos totalmente al azar, de forma arbitraria, así que puede haber fallos muy importantes en materia de proceso ejecutivo que no estén acá y otros que quizás no les parezcan tan relevantes. A mí fueron distintos aspectos que me parecía interesante destacar y compartir con ustedes. Voy a hablar de excepciones, voy a hablar de intereses y cláusula penal y voy a hablar al final de pagaré de consumo. Al momento de analizar un fallo, a mí siempre me gusta analizar estos 5 planos, ¿sí? El plano fáctico relativo a los hechos, el plano normativo relativo justamente a las distintas normas en sentido amplio, el plano axiológico, que en el marco del proceso ejecutivo está muy vinculado al tema de la seguridad jurídica, ¿no? Plano lingüístico y el plano lógico. Si bien en distintos tipos de procesos algunos tendrán más énfasis que otros, no, que sea un proceso ejecutivo no obsta que podamos analizar los 5 planos. No me voy a detener en todos los planos en cada uno de los fallos que veamos por una cuestión de tiempo, pero sí creo que para analizar acabadamente cada una de las sentencias sobre las que vamos a hablar, habría que analizar estos 5 aspectos a la hora de enfrentarnos al pronunciamiento judicial. El primer fallo que elegí es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, y que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, porque lo interesante en este caso, se había admitido una excepción de pago parcial en un documentado, ¿no? En un proceso de ejecución, y se mandó a llevar adelante de ejecución promovida en dólares, ¿no? Sin perjuicio acá de la aplicación del 520, el Código Procesal Civil y Comercial de Nación y de Provincia en cuanto al tema de lo que veníamos hablando, de que se ejecute el documento en dólares y en qué momento se traduce en el valor. Lo que me pareció relevante es que el ejecutado se agravia de la falta de tratamiento de un planteo formulado respecto, ¿sí?, de la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato en que se sustenta la ejecución. Claramente trae toda la teoría de la imprevisión al marco de un proceso ejecutivo, algo que nosotros ya después de haber escuchado las 2 clases anteriores sabemos que no sería procedente, y después habla de la insuficiencia de la morigeración del interés pactado. En este caso había sido determinado por el juez una alícuota del 12%, alta para hacer un crédito en dólares, ¿no? ¿Qué me pareció importante destacar acá? Bueno, el primer punto, obviamente, los ejecutados reprochaban que no se hubiese tratado el planteo atinente a la excesiva onerosidad sobreviniente, en el marco de un proceso ejecutivo, ¿no? Y justamente derivada de la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. Me pareció interesante porque el fallo del mes de julio, digo, cómo varió la situación de julio a hoy, imagínense cómo esta excesiva onerosidad sobreviniente en muy poquito tiempo también adquiere una característica diferente. La Cámara rechaza el agravio, si bien el magistrado de la primera instancia no había tenido en cuenta esta cuestión, dice: siendo que estamos en el marco de un proceso ejecutivo donde las excepciones deben ceñirse a las formas extrínsecas del título, con prescindencia de lo que se pudiese eventualmente decidir al momento de liquidarse el crédito del ejecutante o promoverse la acción ordinaria posterior, cabe rechazar el agravio en cuestión, ¿sí? Nada, me pareció un fallo interesante porque justamente es un tema que en el marco de un proceso ejecutivo nunca lo vemos, y como antecedente saber que justamente
el marco de discusión en el ámbito del proceso ejecutivo, siempre tener presente que va a estar acotado y que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las excepciones que podemos oponer y que lo demás lo tenemos que dejar para otra vía procesal. Eso como un primer aspecto. Obviamente está el tema de la morigeración de intereses. Esto igual es un fallo de la justicia de Cava, entonces no me voy a detener tanto en las alícuotas, sí saber que está presente la facultad de morigeración, que se toma en cuenta lo que habían pactado las partes, que era el 15%, el juez reduce al 12%, y finalmente en la Cámara se fija un 8%, ¿no? Entonces, reiteran esta regla de que la tasa convenida por las partes es la ley aplicable en la materia para ellas, con base al 963, y bueno, luego morigera al 8% yendo un poco más, digamos, ya que había consentido la alícuota del 12, va un poco más y reduce al 8%. Eso en materia de excepciones. El segundo fallo que tenía para comentar es un fallo relativo a la cláusula penal. ¿Sí? Me interesaba acá mostrar un poco cómo pueden conjugarse la cláusula penal, los intereses punitorios, y vamos a ver también cómo opera la excepción de compensación. Este era un proceso de ejecución de alquileres, ¿sí? La Cámara hace lugar a la pretensión del ejecutante de exigir el cobro de la cláusula penal por retardo en la entrega del inmueble, pero reduce su monto, ¿no? El argumento es que si bien la multa debe superar considerablemente el valor de la prestación incumplida para que cumpla la función compulsoria, se estima equitativo y razonable que no supere el doble del alquiler por mes de retardo. ¿Qué me parece acá importante para establecer? Primero que quizás cuando yo al principio les hablé de los planos de la sentencia y uno decía el plano axiológico en materia de proceso ejecutivo, ¿dónde está el valor jurídico que tenemos en cuenta? ¿No? Les hablé de la seguridad jurídica. Bueno, acá claramente aparece la equidad, ¿no? Como una de las pautas que tiene en cuenta el juez, y la razonabilidad, ¿no? Con base al 28 de la Constitución también, en cuanto a, bueno, hasta dónde puede ejercer el juez esta facultad de morigerar la cláusula penal en base a el 794 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Acá específicamente dice, y en este caso también, perdón, ahora después voy a volver al tema de los intereses, se interpuso una excepción de compensación, ¿sí? El ejecutado alegó que había efectuado ciertas mejoras, ¿sí? En el inmueble, que habrían sido consentidas por el locador, pero bueno, esta cuestión supuestamente había sido apalabrada, ¿sí? No acompañó documental, no ofreció prueba en sustento de la situación que estaba exponiendo, ¿sí? Y en base a esta situación alegaba no adeudar los meses sin pago y estar a su favor el derecho de retener el inmueble. La Cámara lo que dijo es que la compensación, como medio de extinción de las obligaciones dentro del proceso ejecutivo, se haya sometido a ciertas restricciones, a saber, debe fundarse en un crédito líquido y exigible ejecutivamente. Pues si faltase la primera condición, habría recurrido a un juicio de conocimiento para fijar su monto, y si faltase la segunda, por estar pendiente de plazo o condición, el título sería inhábil por inexigibilidad. En esto retomo lo que dijo el doctor Fabián Casas en sus clases anteriores, ¿no? De que siempre que nosotros vamos a poner una excepción por compensación, tenemos que tener en cuenta estos requisitos, y quizás ya a esta altura del curso parece obvio, pero bueno, imagínense que llegamos a una sentencia de Cámara por esta cuestión, entonces digo, hay abogados que todavía intentan, o quizás no son lo suficientemente, o lo intentan como una defensa, pero digo, ser precavidos nosotros, todos los operadores judiciales, de ver cómo está articulada la defensa y ver fundamentalmente la prueba, ¿no? En el marco del contrato de alquiler también siempre tenemos en cuenta este principio de la prueba por escrito, digamos, de las modificaciones en los contratos en base a la modalidad escrita, entonces tener en cuenta esta cuestión. Me parecieron fallos que son bastante pedagógicos en el sentido de que traen consideraciones generales importantes, y nuevamente, coincidiendo con la excepción que habíamos visto en el primero de los fallos, vuelve a aparecer este principio, ¿no? De que la inhabilidad de título se limita a las formas extrínsecas relacionadas con las deficiencias formales del título. Insisto en esto porque es una cuestión que para algunas materias las vamos a ver muy específicas, y vamos a ver cómo cuando lleguemos a la última parte de la exposición en materia de consumo, esto después se va flexibilizando en función de el interés superior que se intenta proteger en base al 42 de la Constitución.
Entonces tenemos dos casos bien distintos hasta ahora, digo, el primero que hacía referencia a, bueno, no poder invocar esta teoría de imprevisión en el marco del proceso ejecutivo, acá cuando dice, bueno, la compensación para hacerla valer en el marco del proceso ejecutivo tiene que tener estos dos requisitos, ¿no? Crédito líquido y exigible ejecutivamente para poder proceder como excepción y cumplir justamente el efecto que se pretende con su interposición. Y bueno, entonces un principio general con dos ejemplos claros de aplicación en ámbitos bien distintos, ¿no? En este caso, como yo les mencionaba recién, también se estableció, bueno, acá está la parte de la resolución, los hechos que presumiblemente sustentan la defensa exceden claramente el marco de conocimiento en el ámbito ejecutivo y no pueden dar sustento a la excepción ensayada. Aun cuando el planteo se encuadrase como excepción de compensación, sabido es que la compensación como medio de extinción de las obligaciones se haya sometida, dentro del proceso ejecutivo, se haya sometida a ciertas restricciones, crédito líquido y exigible. Esto es lo que habíamos visto. Y acá me parecía importante porque en este fallo se aclara bien la diferencia, ¿no?, entre la cláusula penal y los intereses en cuanto a la naturaleza, ¿no? Por un lado, aclara que la cláusula penal tiene como finalidad, como habíamos visto recién, tanto la de resarcir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del deudor, en este caso era la no entrega del inmueble en el tiempo pactado, cuanto la de asegurar mediante la compulsión la obtención de la prestación al agregar un estímulo psicológico para instar al deudor a que cumpla. Por otro lado están los intereses, ¿no? Son accesorios al crédito, y siendo que los punitorios constituyen una estimación anticipada de los daños y perjuicios, actúan también como medio de constreñimiento de la voluntad del deudor. Son frutos civiles del capital, o sea que su importe o cuantía no es discrecional, sino que proviene de una tasa o porcentaje que se calcula con referencia al capital determinado. Y acá está el factor que nos permite diferenciarlo de uno de otro, ¿no? Una de las características fundamentales de la deuda por intereses es la existencia de una proporcionalidad al capital tiempo. Y esto vamos a ver ahora que es importante tener en cuenta para el momento de la morigeración. Mari, me dicen sí. que ir un poquito más despacio. Sí, perdón, me estoy apurando porque sé que tenemos poco tiempo, desacelero el ritmo. Ahí estamos. Bueno, acá, obviamente, los jueces profundizan, ¿no?, en lo que es la distinta aproximación que nosotros vamos a tener frente a lo que es la morigeración de la cláusula penal y la determinación de los intereses, y este párrafo me pareció ejemplificativo y muy importante para tener en cuenta en el marco de cualquier proceso, ¿no?, cuando dice la determinación de los intereses es esencialmente provisional y responde a fluctuantes condiciones de la economía del país que no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y a causa de diferentes variables pueden mutarse sensiblemente. Los criterios establecidos por la jurisprudencia, que es a lo que hacía referencia Vero en su exposición, en términos generales son susceptibles de revisión constante, ello para adaptarlo a las circunstancias económicas del momento. Entonces, este párrafo creo que es interesante porque estemos de uno u otro lado en el marco del proceso. No podemos olvidarnos justamente de que el juez va a tener un rol activo, finalmente, si alguien quiere invocar la morigeración, incluso cuando estemos pactando los intereses, en el caso de que se decida convencionalmente establecerlos, saber que justamente el factor tiempo que hablábamos recién y las condiciones y circunstancias reales en las cuales se enmarque ese vínculo jurídico van a tener una implicancia luego en lo que es el régimen de los intereses en el marco de ese contrato, ¿no? Por eso, acá ato lo que expuse en esa primer filmina respecto de los planos para el plano fáctico. Este párrafo está específicamente remitiéndonos al plano fáctico para decirnos que hay que tener en cuenta, ¿no?, estas cuestiones del mundo real, como es el desarrollo de la economía y, en definitiva, hasta la misma evolución de la jurisprudencia como un dato fáctico más a tener en cuenta a la hora de analizar una situación jurídica determinada, ¿no? Obviamente, los intereses contractualmente estipulados tenemos como dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, los litigantes están en plena libertad de pactarlos, y por el otro, ¿no?, la facultad judicial de morigerarlos cuando resulten excesivos a criterio del sentenciante. Y ahí tenemos, obviamente, la puja entre estos dos principios, ¿no? Por un lado, la libertad contractual, que solo puede ser protegida mientras no se, o sea, la libertad contractual en base al 19, ¿sí?,
solo puede ser protegida mientras no se atente contra los principios básicos del ordenamiento jurídico. Y ahí entra la gran pregunta de ver, bueno, estos principios básicos del ordenamiento jurídico, ¿cuáles son? Y nos remitimos entonces al plano axiológico, del que yo les hablaba antes. En base a qué argumentos el juez puede decir estos intereses, esta tasa de interés resulta excesiva, convierte al ejercicio del derecho en uno de carácter abusivo, entonces tiene la facultad, el código lo reconoce, la facultad de morigerarlo, ¿no? En este caso, la sala establece que se había establecido jurisprudencialmente la tasa del 24% anual, inferior a la decidida por el juez y a la tasa activa que había sido la pactada, ¿no? Y esto, que hablábamos recién de los intereses, también vemos que la misma pauta, ¿no?, en cuanto a la equidad y a la razonabilidad en el monto determinado, con las diferencias que vimos antes en cuanto a que la cláusula penal no va a tener esta variación en función del tiempo para su determinación a través de la tasa. Entonces, una vez que diferenciamos los dos institutos, podemos encontrar elementos comunes, ¿no? Acá la primera parte dice, la cláusula penal es una sanción dirigida a constreñir al inquilino a que restituya el inmueble luego del vencimiento operado del contrato, ¿sí? Entonces eso nos marca una naturaleza jurídica distinta a lo de los intereses punitorios establecidos por el no pago del alquiler. Entonces, primero, poder diferenciar los dos institutos. Y después, el fallo establece en punto a la cuantía para que la cláusula penal cumpla cabalmente su función compulsoria, es admitido que debe superar considerablemente el valor de la prestación incumplida, ¿no? Entonces, volviendo a lo que teníamos antes, siempre si nosotros estudiamos cuál es el fin del instituto jurídico, vamos a poder entender para qué se incorporó en el marco del contrato, para qué se pactó, y entonces la morigeración que haga el juez siempre tiene que tener en mira ese fin. ¿Por qué? Porque va a marcar también la medida del ajuste o de la reducción, sin alterar la finalidad por la cual se tuvo en cuenta y se incorporó en el marco de la relación jurídica. Entonces, si nosotros no sabemos o no logramos identificar justamente la distinta función que cumplen en el marco del contrato, entonces no vamos a poder defender tampoco si está bien o no hecha esa morigeración, ¿no? Entonces, acá vuelve con el tema de la equidad y la razonabilidad, dice si esta no supera el doble del alquiler, ¿no? Dicho parámetro se ve superado en la pena pactada por las partes en este caso habían pactado el 10%, ¿sí?, del monto del alquiler por cada día de retardo. Eso terminaba en un monto del 300%, ¿sí? 3 veces el alquiler mensual pactado. Entonces, dice, se considera prudente admitir la multa, pero reducirla al pago en dicho concepto del doble del alquiler por mes, ¿sí? Que lo lleva del 300% a el doble. Ahora, ¿por qué ustedes pueden decir, eligió la cláusula penal y se detienen a analizar un fallo de este tipo? Creo que son ejemplos tanto en materia de intereses como en materia de cláusula penal, lo mismo las dos excepciones que mencionamos, que nos permiten advertir cómo en el marco del proceso ejecutivo, un proceso que por lo general nosotros cuando lo estudiamos decimos, bueno, es el proceso más corto, el más conciso, el más quizás rápido, ¿no? Tiende a, no se discute la causa, entonces eso ya nos libera de un montón de discusiones en el marco del proceso. Pero bueno, si nosotros al momento de analizar las sentencias, y en realidad cuando yo hablo de sentencias es de los casos en general, según sea el rol, digo, los mismos 5 planos que yo mencioné, los puede pensar el abogado para hacer la demanda, para contestar, para, digamos, evaluarlo en cada instancia del proceso. Acá no vamos a tener constitución de demanda, pero sí distintas intervenciones, incluso cuando nos llega la demanda por cobro ejecutivo, poder pensar en estos 5 elementos. Creo que estos ejemplos que fuimos dando nos permiten dar cuenta de que no se reduce solo a un aspecto normativo, ¿sí?, como quizás nos llevaría el sentido común a entender cuando hablamos de un proceso ejecutivo y dejamos de lado en nuestra cabeza la discusión en el marco de lo que tiene que ver con la causa que da origen a esa obligación, y poder advertir que hay distintos planteos que se dan y que justamente nos van a ir marcando las distintas cuestiones que estamos viendo, ¿no? La relación con el marco fáctico, la relación con el marco axiológico también, cuando acá estamos hablando de la equidad, de la razonabilidad, ¿sí? Estamos hablando de la prudencia no deja de ser también un valor jurídico.
Bueno, y en definitiva, creo que también, obviamente, en cualquier sentencia está el plano lógico, e incluso el plano lingüístico, que nos va a permitir hablar con propiedad y distinguir los distintos elementos e instrumentos jurídicos que tengamos al alcance de nuestra mano en el marco de un contrato en particular. Vero, ahí va mejor, por favor me siguen interrumpiendo, yo no los veo, entonces cualquier cosa, si voy muy rápido, por favor me interrumpen, o si necesitan que repita algo. El tercer fallo que elegí, también en el marco de la misma idea, ¿sí? de analizar el tema de los intereses, es un fallo que en este caso lo que sí les marqué es bien la diferencia entre el plano práctico y el plano normativo, para profundizar un poco en esta idea de cuando decimos, bueno, el juez puede morigerar los intereses, ¿en base a qué? Digamos, el orden público, bueno, el artículo 12, el 279, ¿no? que habla del objeto de los contratos, el 794, que habla de la morigeración de las sanciones, ¿sí? Y hay una remisión a los artículos anteriores del Código Civil porque la propia Cámara trae una doctrina anterior. En este caso, muy parecido al anterior, se había pactado una tasa de interés por el 36% anual en una ejecución de alquileres, la Cámara confirma lo relativo a la tasa de interés, simplemente porque había apelado el ejecutante, reconociendo que en realidad ellos hubieran morigerado al 24%, y morigeró sí la cláusula penal, ¿no? En este caso, de nuevo, a mí siempre me resulta interesante cómo algunos fallos son explicativos, ¿sí? de los institutos. Por eso también los elegí, para después poder mandarlos y que queden como un repositorio ahí de definiciones y de estudios, son votos que son muy explicativos y creo que satisfacen este deber de fundamentación de por qué llegan a la solución a la que llegan. Acá, obviamente establece que los intereses no se vinculan con el poder adquisitivo de alquiler, sino que dada su caracterización tienen esta doble finalidad, ¿no? Una liquidación convencional por anticipado de los daños y perjuicios que el incumplimiento del pago de alquiler le ha causado a la acreedora, y por el otro lado, compeler al deudor a satisfacer la pretensión, ¿no? Teniendo en consideración la naturaleza de la relación jurídica objeto de la causa, eso vamos a ver que es un tema muy importante a tener en cuenta al momento de morigerar la tasa de interés. Ahora lo vamos a ver en el fallo que sigue con mayor detenimiento. La sala ha considerado como justa y adecuada las actuales condiciones del mercado para supuestos relaciones locativas inmobiliarias el 24%, ¿no? Y como yo les mencionaba, dado que acá solo había apelado el ejecutante, la confirma por la reformatum imperius, pero bueno, sí me pareció importante marcar. Acá, cuando, digamos, prestarle atención a las palabras, ¿no? Por eso el plano lingüístico del que yo hablaba antes, se ha considerado como justa y adecuada. Como justa, o sea, nos está remitiendo la justicia como un valor, ¿sí? A la adecuación también podríamos pensarla dentro del principio de proporcionalidad o de razonabilidad, digamos, cuando pensamos en que la solución sea justamente proporcionada, adecuada y necesaria, ¿no? Ese principio de adecuación se reconoce ahí, tiene, creo, una relación con el artículo 28 de la Constitución y el principio de razonabilidad. Pero como un ejercicio, creo, importante cuestionarnos como operadores del derecho cuando escribimos y cuando nosotros, más en estos temas que son sensibles, está en juego el derecho a la propiedad, quiero decir, bueno, poder fundamentar las sentencias para que las morigeraciones o las decisiones que adoptemos tengan su debido respaldo. En este caso yo les había mostrado, el marco normativo citado es vasto, remite al orden público, y en base a eso determina la solución, ¿no? Yo acá se los había marcado: plano axiológico, orden público y razonabilidad, ¿no? Establece: los jueces pueden reducir las penas cuando su monto, desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionen, habida cuenta el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configura un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Ese es el artículo 794. Claramente todo el régimen de lo que es el ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Y la protección de la buena fe es un patrón central en el Código Civil y Comercial de la Nación, no es nuevo, ya viene el Código Civil, por eso están ahí también citados los artículos anteriores, ¿no? Con esta idea de la lesividad, ¿no? Resultaron lesivos a la regla moral y al sentido de justicia. Acá vemos que aparece esta idea de la moral, y creo que, de nuevo, como un ejercicio de interpelarnos a nosotros, bueno, cuáles son las reglas morales a las que seguimos, y quizás hacer el esfuerzo, ¿no? Por no reproducir
sin más frases y palabras y llenar los expedientes de hojas escritas, sino de poder, de la mano del plano lingüístico, dar una respuesta que sea sólida, que esté justificada y que esté normativamente solventada, pero cuidando, ¿no?, justamente de que no esté afectado el derecho de ninguna de las partes para lograr la tutela judicial efectiva, incluso en el marco de un proceso ejecutivo donde el íter procesal es bien determinado, ¿no? Bueno, y acá digamos, la conclusión acá arriba es la inmutabilidad de la cláusula penal cede cuando se afectan principios superiores y en la medida necesaria para restablecerlo. Vemos que se habla de principios, también si hablamos del marco normativo, vemos que el marco normativo ya no está, digamos, ya no solo trabajamos con leyes, sino que trabajamos con principios también, ¿no? Principios jurídicos. Bueno, no es gratis hablar de principios, sino que tenemos que preguntarnos qué significan, qué tienen, qué peso, qué lugar les damos, y cómo eso juega en el marco de la relación jurídica que estamos regulando en la sentencia en particular, ¿no? Yo ahí después expliqué el ejemplo en el caso, ¿no? El monto del alquiler eran 10.650, la multa era del 20%, quedaba 2.130 pesos diarios, ese es el monto total. La Cámara analiza el perjuicio, ¿no?, que era el no cobro oportuno de los alquileres o los cánones locativos pactados y la imposibilidad de volver a arrendar la propiedad durante el tiempo en el que el deudor retuvo la tenencia, y entonces se resuelve ajustarla al doble del alquiler. Pero quizás más allá de lo anecdótico de los casos o de los montos, creo que lo importante es ver lo rico que puede ser el análisis, digamos, lo vasto y lo muy disímil que puede ser el análisis de una sentencia en el marco de un proceso ejecutivo, cuando de pronto se remiten al sentido de la justicia, ¿no? Y poder justamente hacer un análisis crítico, crítico en el buen sentido, ¿no?, de construir y de poder ver las muchas cuestiones que están en juego. Creo que analizar los distintos planos nos permite ver justamente eso. No quedarnos con, bueno, se redujo el monto de la cláusula penal, sino decir, bueno, ¿por qué establecer justamente los argumentos en favor de esa solución determinada? Y cómo esos argumentos, que en definitiva también nos van a remitir un plano lógico, porque todo esto está atravesado por la argumentación jurídica y la lógica informal, bueno, de pronto, en el marco de un proceso ejecutivo, que nosotros quizás solo estamos pensando en una liquidación y en números, de pronto tenemos principios, ¿sí?, que ponderar principios, que hablar del orden público y hablar de la razonabilidad. Este fallo, que es el que sigue, que es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, de la Sala Segunda, es un cobro ejecutivo en base a un pagaré, ¿sí? Se manda a llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor hiciera íntegro pago, capital, intereses y costas, ¿sí? Acá, la jueza de primera instancia morigeró la tasa de interés, ¿sí? Habían acordado una tasa del 94,75%, y comparándola con la tasa activa que cobraba el Banco Nación en ese momento, el 34,1%, advierte, ¿no?, que superaba en el 300% la tasa legal. Entonces, en base al artículo 771, morigera los intereses por resultar abusivos, y en este caso, el fallo de primera instancia había dispuesto que se calcularan conforme el artículo 52, inciso 2 del decreto, ¿no? Del decreto 59/65, que era la referida tasa activa del Banco Nación. Apelado esto, viene la Cámara, y la Cámara lo que resuelve en ese momento, que más allá de la solución del caso, que no es lo que me interesa detenerme ahora, sino en analizar las pautas que da la Cámara para justamente saber si es excesiva o no la tasa de interés convenida entre las partes, ¿no? Primero, obviamente, se remite al artículo, el artículo 771 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Dice, para dar cumplimiento a la allí normado, conforme la doctrina legal de la Corte Provincial, es imprescindible comparar el costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Las facultades morigeradoras proceden de hallarse comprobada una práctica abusiva, usuraria o confiscatoria. Acá vemos que se mete el 37 de la Ley 24.240, ¿sí? Remisión al artículo 10 y 771 del Código Civil y Comercial.
se trata de una facultad especial que el Código Civil y Comercial otorga a los jueces, ¿sí? Siempre que la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Vemos que ya nos está marcando a un análisis casuístico, ¿no? De el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Nos está hablando de la justificación y de la proporcionalidad, ¿sí? Distintos elementos que son importantes para tener en cuenta y vamos a ver que son aspectos sobre los cuales la Cámara profundiza. Dice, el juez debe efectuar una ponderación integral de la operatoria, valorando toda la ecuación económica ligada al caso y el resultado que ella arroja. Entonces no se trata simplemente de comparar un número con el otro y decidir, no, tiene que ser, fíjense las palabras, habla de ponderación, o sea, hay que ponderar, hay que evaluar, ¿sí? Integral de la operatoria, valorando la ecuación económica y el resultado que arroja. Ahí hay una cita de Pizarro que es interesante, que refiere o, digamos, analiza específicamente cuál es la naturaleza del negocio jurídico, ¿no? Digamos, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del negocio, ¿qué estamos diciendo? Si la naturaleza del negocio debe ser especialmente ponderada por el magistrado. La tasa de interés está frecuentemente ligada a ello, pues las condiciones suelen variar tratándose de créditos de consumo para la construcción o refacción de viviendas, para el financiamiento de proyectos o para pequeñas y medianas y grandes empresas, etc. El plazo, las garantías y el riesgo de recupero, la moneda del préstamo, el monto del crédito y el sistema de amortización también deben ser ponderados como elementos que puedan justificar una tasa mayor o menor a la hora de una posible revisión. Vean ya todo el abanico de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la tasa y si se ajusta o no a esta proporcionalidad, si a este examen de adecuación del que hablamos antes. Dice, debe considerarse la tasa promedio para operaciones y deudores similares. En el caso era un mutuo, ¿sí? Y no la tasa legal supletoria de la voluntad para el instrumento cartular. Acá me faltó decirles, era un pagaré, ¿sí? En el marco de una financiera contra un particular. Debe advertirse que la tasa legal es por operaciones de cuento y es una tasa adelantada que no refleja el costo promedio del dinero. Esto por la remisión que había hecho la jueza a la tasa legal que se prevé en el decreto, ¿no? La solución del caso, que es anecdótica a lo que a mí me interesa destacar en este momento, si bien obviamente es un fallo interesante, tomar como base, la Cámara resuelve, ¿no? Tomar como base las tasas promedio del sistema para operaciones de préstamos personales publicadas en el Banco Central, incrementarlas en un 25%, ahí toma como por analogía el tope de la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? Teniendo en cuenta para ello especialmente el riesgo de recupero, ¿sí? Operando a modo de tope, operando esta tasa, que se calcula como ahí lo tienen explicado, operando a modo de tope de la tasa para intereses compensatorios pactada en el título ejecutado. Entonces lo que hace prevalecer la tasa pactada y la va a ir comparando con esta operatoria, incrementando el promedio en un 25% y aplicará la que sea mayor, digamos. Hasta un 25% la admite, si no, opera el tope del 25%. Más allá de que yo después voy a pasar todos los fallos, incluso los pueden ver porque son todos fallos que están publicados, a mí, como mensaje, digo, y más allá de los casos, porque obviamente cuando uno habla de jurisprudencia del proceso ejecutivo es muy casuístico y son distintos elementos que a cada uno le pueden parecer interesantes al momento de leer una sentencia, sí me pareció que si nosotros tenemos que decir, bueno, la tasa de interés, ¿qué evaluamos para decir si es o no proporcionada? Más allá de que, como habíamos dicho, con esta vinculación del marco fáctico, las tasas de interés y la propia jurisprudencia va a ir evolucionando, y no es lo mismo hablar de tasa de interés hoy que hace 10 años, que lo que será dentro de los próximos 10, sí es importante tener en cuenta estas pautas, ¿no? Primero, debe representar la característica propia del caso concreto. Y acá vuelvo a insistir en esta idea de que son, digamos, todos los planos. Acá el caso concreto básicamente va a estar determinado por el marco fáctico, ¿no? Y si bien nosotros pensamos que en un proceso ejecutivo no nos van a importar los hechos, en definitiva sí nos van a importar. No será para indagar sobre la causa, pero sí para conocer cuáles son los aspectos que nos demarcan el vínculo jurídico que ahora se pretende ejecutar, ¿sí? Cómo se configuró esa obligación. Entonces, la Cámara continúa diciendo, ponderar el riesgo genérico que todo crédito supone. Cada operación implica riesgos diferentes,
por lo que si bien suele haber una tasa promedio, esta puede incrementarse o disminuir en cada caso según los riesgos propios del negocio que se trata. El elemento central es el tiempo, ¿sí? El plazo por el cual se otorga el crédito. A mayor tiempo, mayor riesgo. Esto parece obvio, pero bueno, uno a veces se lo olvida ya cuando está hablando tanto del proceso ejecutivo. Bueno, siempre el factor tiempo. Después, la estipulación del probable cumplimiento del deudor. Y eso va a depender de distintos factores, de su conducta, de su patrimonio, la capacidad de pago, el destino del crédito, las garantías que refuerzan su cumplimiento, ¿sí? Y finalmente establece, debe ponderarse que los intereses serán expresados con un índice más alto cuando el deudor se presente con un perfil de insolvencia que incremente el riesgo de recupero del capital, por lo que si el deudor es solvente u otorga garantías suficientes, la tasa de interés será menor. Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión de el plano fáctico y tener en cuenta estas cuestiones? Porque la tasa, cuando el juez se enfrente a la tasa pactada y tenga que determinar si es o no abusiva o si corresponde o no la morigeración, va a tener que tener en cuenta todo este contexto y estos elementos que caracterizan, ¿sí?, el crédito. Y quizás, si nosotros no tenemos en cuenta el plano fáctico y nos vamos directamente a la norma que es aplicable, podemos correr el riesgo de pasar por alto todos estos aspectos, que fíjense que la lista que está ahí enumerada son todas cuestiones fácticas. De hecho, digo, más allá de que uno las vaya a mirar con los anteojos o a trasluz de una norma, son cuestiones que remiten al plano fáctico, ¿sí? Entonces, me parece importante tener en cuenta esta idea de que el análisis de cualquier sentencia, de cualquier proceso ejecutivo, de cualquier acto jurídico, pero en particular acá estamos hablando de sentencias, y en el marco del proceso ejecutivo, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Finalmente, no sé cómo vamos, Vero, si se escucha bien, vi que ahí... Se escucha perfecto y nos quedan 15 minutos. Perfecto, bueno. Voy a terminar con dos fallos, una conclusión y abrimos a preguntas, que también es la parte más interesante. Vi muchos colegas conectados. Los últimos dos fallos, ya digamos, vimos lo que tenía que ver con las excepciones, esta idea de que solo se analizaban las formas extrínsecas, vimos la excepción de compensación, vimos esta idea de que no se podía invocar la teoría de la imprevisión, nos fuimos a intereses y cláusula penal, analizamos cuál debe ser el comportamiento del juez frente a esta idea de morigeración. Y para finalizar, elegí dos fallos de la Suprema Corte, ¿sí?, que tienen que ver con créditos o cobros ejecutivos que reconocen como base una relación jurídica de consumo, ¿sí?, enmarcada en una relación de consumo. ¿Por qué insisto con esto del consumidor? Básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque el primer fallo que seleccioné es un fallo del 2016, pero que la doctrina que aplica es del año 2009, ¿sí? Entonces, habiendo pasado 7 años, e incluso hoy uno lo puede llegar a ver, todavía queda mucho, digamos, camino por recorrer y las circunstancias van cambiando, entonces es una doctrina que es importante, creo, que sea conocida por todos, y que muchas veces, y todo lo que tenga que ver con el régimen de protección del consumidor, va a hacer que se flexibilicen o adquieran una nueva interpretación estos principios generales que vimos antes en el marco de, qué sé yo, por ejemplo, está específicamente la rigidez con la que nosotros hablábamos de que no se puede, de que el análisis del título responde a las cuestiones extrínsecas. De pronto tenemos que aparece la ley 24240, la lectura del artículo 42 con plena operatividad, y tenemos una interpretación del régimen procesal bien distinta, ¿no? Entonces, mi objetivo es poder mostrar que en realidad no es que sea distinta, sino que en todos los casos, si nosotros tenemos en cuenta estos 5 planos, vamos a tener una interpretación que sea acorde al caso. Y no es que es distinto porque sea de consumidor, sino que en realidad es distinto porque hoy el derecho exige abandonar esta postura más formalista en la aplicación del derecho y exige argumentar y fundar la sentencia para garantizar la tutela judicial efectiva. Entonces, traje los casos del consumidor, pero para justamente mostrar que no es distinto a lo que veníamos conversando hasta acá. El primer caso versa sobre la excepción de incompetencia, con la particularidad de que quien la interpone es la accionada
pero a los efectos de ir a litigar a tribunales que no coincidían con las del domicilio, con las de su domicilio real, ¿no? Entonces, la accionada opone excepción de incompetencia fundada en la jurisdicción estipulada en el título base de la ejecución, ¿sí? Entonces, según lo que habían acordado, correspondía ir a los tribunales de la ciudad autónoma. La sala 3, la Cámara de San Martín, revoca la decisión de primera instancia, ¿sí? Y hace lugar a la excepción de incompetencia y ordena el archivo de las actuaciones. Apela al actor y apela al fiscal, apelando, interponen recurso de inaplicabilidad de ley, ¿sí? Y se fundan justamente en la inobservancia de la doctrina, en el caso Cuevas, que era este fallo del 2009 que yo les referencié recién. ¿Qué es lo que se reitera en cuanto a la doctrina del fallo Cuevas? Primero, que lo que ahí se estaba estableciendo en este fallo Cuevas del año 2009 no era una solución para fijar de inicio, ¿no? A priori, dice el fallo, el organismo que debe conocer en la causa, sino que se emplaza al juez en la situación de analizar en cada proceso en particular la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. La respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación. Fíjense que en el marco de otra cuestión, como es ahora la excepción de incompetencia, no está diciendo otra cosa de lo que le estaba pidiendo para morigerar la tasa de interés, ¿sí? La situación de análisis en el caso particular, la eventual existencia, en este caso para ver la existencia de la relación de consumo, pero me interesa destacar el análisis en cada caso en particular, ¿no? O sea, es el emplazamiento del juez. Le estamos exigiendo al juez un rol más activo en lo que es el régimen del proceso ejecutivo, igual que lo que le estábamos exigiendo para que pudiera morigerar los intereses. Se habilita la declaración oficiosa de incompetencia en los casos en los que el juez advierte por elementos serios y adecuadamente justificados la existencia de una relación de consumo. Acá tenemos nuevamente el deber de justificación, ¿sí? Y la argumentación va a tener que precisar por qué entiende que hay una relación de consumo. Dice, la premisa principal del fallo de primera instancia, acá ya saliendo la doctrina, dice, consistente en la constatación de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el artículo 36, no fue motivo de agravio por parte del apelante. Y acá, ¿por qué me interesa esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta en el marco del proceso cuando esto queda firme, ¿sí? Y esto es algo que desde la Cámara, cuando uno va a analizar si la resolución que tiene enfrente es una resolución que va a causar o no, digamos, una solución definitiva, claro, enmarcar a la parte como proveedora o como consumidora es una cuestión que va a definir el proceso. Y acá la Corte destaca expresamente que la parte que ninguna de las partes en realidad se agravió de que estuviera enmarcado en el artículo 36 la relación jurídica, ¿sí? Entonces, como ese aspecto no fue atacado por ninguna de las partes, claramente le va a aplicar la doctrina del caso Cuevas, pero lo resalta específicamente, ¿sí? Entonces, esto en definitiva va a obedecer a ese plano fáctico, ¿sí? Y al normativo también, obviamente, porque una cosa va a determinar la otra. Pero es importante tenerlo en cuenta y lo resalto porque es algo que muchas veces, en muchos casos, pasa que se termina aplicando la ley 2440 porque ninguna de las dos partes discutió o consintieron las dos tácitamente estar enmarcadas en el ámbito de la relación de consumo. En algunos casos no va a ser discutible, pero en el caso de un proceso ejecutivo puede ser que no. ¿Por qué? Porque fíjense que en el párrafo del medio de esos tres incisos, y en el último en particular, son elementos serios y adecuadamente justificados la existencia de una relación de consumo. Entonces, claro, en el marco de un proceso quizás no sea tan palmaria esa relación, pero bueno, el juez la va a poder deducir de ciertos elementos. Si queda o no acreditado, va a ser un hecho y ya va a quedar, eventualmente la parte que esté en inconformidad tiene que agraviarse, ¿sí? Eso es lo que quiero destacar. La Corte sigue siendo enmarcada la cuestión en la órbita del 36, que alude a toda operación de financiamiento, crédito que tenga por fin directo o indirecto el consumo. Todas las operaciones cuentan con el marco intuitivo que dicho ordenamiento otorga, ¿sí? Y acuérdense, el artículo 36 lo que marca, fundamentalmente, que es importante en este caso, es competente el tribunal correspondiente al domicilio real del deudor, ¿sí? En los casos en los que las acciones sean iniciadas por el proveedor o el prestador, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Por qué resalto esto? Porque en este caso, ¿sí?, era el propio ejecutado, consumidor, el que pretendía alterar la norma tuitiva, ¿sí?, y quería litigar en un domicilio que no fuera
el domicilio real. Por eso establece la excepción de incompetencia y pide que se respete el domicilio convencional de los tribunales de la Ciudad Autónoma. La Corte dice, esta directriz limita la determinación convencional de la competencia territorial de los jueces que deban conocer en caso de conflicto derivado de una relación de consumo, ¿sí? Acá tenemos un límite a la autonomía de la voluntad dispuesta específicamente por el ordenamiento, ¿sí? En base con sustento a una matriz axiológica, ¿sí? Ahí vuelvo al plano axiológico, por un principio superior y por el régimen intuitivo que se desprende del 42, limita la autonomía de la voluntad. Se pone de resalto el sistema de protección de orden público, ¿sí? El 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, que hace a la esencia de la Ley de Consumidores de base constitucional. Acá, claramente, constitucionalización del derecho privado en el marco de un proceso ejecutivo, ¿sí? Vean lo amplio que puede ser el marco normativo que vamos a analizar en esta sentencia. Constatada la relación de consumo, circunstancia que arriba firma al momento de decidir, vuelvo sobre eso, y un título abstracto que contiene una cláusula de prórroga de jurisdicción que va a ser nula, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que es un caso interesante porque que sea la propia ejecutada la que pretende alterar eso era llamativo, ¿sí? Y la Corte insiste en que justamente esa parte no alegó ni insinuó perjuicio o desmedro que a sus derechos y garantías le produciría el someterse a los tribunales del lugar donde se encuentra su domicilio real. Entonces ahí la Corte, sin terminar dice, si bien llamativamente, lo resalta, ¿no? Esta idea de el régimen intuitivo te garantiza que vas a ser demandado en los tribunales correspondientes a tu domicilio real, y ella, o esa parte, era la misma que pretendía salirse de esa cláusula protectoria. Y no sé si me queda una... Sí. Lo que terminan diciendo es, la solución también tiene que ser esta. ¿Por qué? Porque si el ejecutado fuera demandado justamente en los tribunales que surgen del propio título, como era que se habían acordado, que era los tribunales de la Ciudad Autónoma, tranquilamente iba a poder oponer la excepción del 36 y iban a tener que darle lugar. Entonces, termina concluyendo, ¿no?, en que admitir la defensa articulada por la ejecutada, que no controvirtiendo la existencia de una relación de consumo subyacente, ha sido demandada ante los tribunales correspondientes a su domicilio real, y pretende, sin razón alguna, litigar en extraña jurisdicción con base en una prórroga de competencia que el artículo 36 reputa nula, importaría un claro ejercicio abusivo que no cabe convalidar, ¿sí? Es un fallo interesante, creo, porque justamente va en contra de lo que pedía el consumidor para protegerlo. Entonces me pareció interesante destacarlo y ver que, si bien uno siempre tiene en la cabeza que el artículo 36 va a ser siempre, digamos, es una norma que tiene garantías para el consumidor en ese sentido, en este caso terminó siendo la solución también en garantía del propio ejecutante, que dice, bueno, si queda firme la sentencia y yo tengo que ir al tribunal allá, va a ser mayor dilación de tiempo. ¿Por qué? Porque va a poder oponerme la excepción allá también, entonces terminaba yendo en el propio perjuicio, ¿no? Entonces, como si bien uno la norma la puede pensar que está direccionada para una sola de las partes, como el plano fáctico nos puede determinar, como en este caso, que el supuesto sea totalmente a la inversa. De nuevo, está el ejercicio abusivo de los derechos, ¿no?, como una matriz, y creo que es una constante en todo lo que fuimos viendo en el marco del proceso ejecutivo, ¿no? Y finalmente, y ya terminando que nos queda nada, un caso muy cortito de mayo de este año, ¿sí? También de la Suprema Corte de la provincia, donde se aplica la doctrina del caso Mutual de Asís, ¿sí?, del año pasado, que habla sobre la posibilidad de integrar los títulos y que sea procedente la vía ejecutiva sin violentar lo dispuesto en el artículo 36, ¿sí? En este caso, la Sala 3 de la Cámara de Apelación de San Martín revoca el pronunciamiento de primera instancia que había declarado la inhabilidad de título. La Cámara manda a preparar la vía ejecutiva respecto de la documentación, y acá es el fiscal general el que interpone el recurso de inaplicabilidad y pide que se declare inhábil el título ejecutivo.
Acá muy resumidamente tenemos la doctrina que sale del expediente mutual de Asís del 14 de agosto del año 2019, y me interesa esto. En un plano de congruencia sistemática que nace a partir de las disposiciones de la normativa constitucional, cambiaria y consumeril, la aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, respetando los principios de bilateralidad y defensa de juicio. Miren el plano normativo lo complejo que se termina convirtiendo, ¿sí? Tenemos constitucional, cambiario, consumidor, obviamente principios constitucionales, ¿sí? Todos intentando aplicarse en forma armoniosa según el diálogo de fuentes, el artículo 2 y 1094 del Código Civil y Comercial. La indagación que pueda hacer el magistrado acerca de los aspectos sustanciales, es decir, sobre el negocio jurídico extracambiario que contiene el título ejecutivo, se corresponde con la armonización jurídica planteada y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor. En ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento ritual, el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el artículo 36. Y hace cita a otro fallo, que es Recupero Online, del 18 de septiembre del 2019, donde se estableció que los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el 36, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda, u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiese omitido a través de la vía procesal pertinente. ¿Por qué? Porque siempre era una discusión si el juez, está bien, admitimos la integración, pero ¿puede el juez pedirla o no? ¿No? Ahí siempre está la discusión en torno a hasta dónde se permite la oficiosidad del juez para analizar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. En Cuevas era solo la competencia, llegamos a Mutual de Asís, y después, bueno, este fallo termina de definir algunas cuestiones. Dice, si los títulos en cuestión, de forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescritas en el Estatuto Consumeril, los magistrados podrán dar curso a la ejecución, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción. Obviamente, siempre el ejercicio del derecho de defensa en base a todos. Me queda un minuto, así que esto lo voy a decir sin PowerPoint. Perdonen si fui muy rápido, quería hacer un recorrido por distintos aspectos que a mí me parecieron interesantes al momento de hablar de los procesos ejecutivos, y creo que como conclusión lo que puedo decir es que claramente podemos ver que así estemos en el marco de un proceso ejecutivo, podemos advertir cómo se demanda del juez un rol distinto al que nosotros pensábamos que existía en el Estado de Derecho legal. Si quieren, a mí me gusta mucho una comparación que hace el profesor Rodolfo Vigo, que habla del Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional, ¿no? Y entonces, cómo este Estado de Derecho constitucional, donde la Constitución es la matriz, ¿sí? Donde ya no es un régimen político, sino que es una fuente de derechos, y esta idea de la constitucionalización del derecho privado, nos marca una diferencia y un rol muy distinto de lo que se pretende y de lo que se exige del juez, y las herramientas que tiene para garantizar la tutela judicial efectiva. Nada, no quiero seguir hablando porque son las 6 y bueno, voy a ser respetuosa del tiempo, pero hay mucho para, digamos, concluir, creo, en base a los distintos precedentes que fuimos viendo, y me parece que el rasgo común está en esto, una mayor exigibilidad en cuanto a la argumentación jurídica, en cuanto a la aplicación de un marco normativo que no se agota en el Código Procesal, sino que tenemos que tener en cuenta la Constitución, las leyes, el diálogo de fuentes en definitiva, ¿no? En sentido súper amplio, y bueno, queda a disposición para cualquier duda. Yo igual todo esto se los mando, perdonen por la velocidad, y cualquier cosa, obviamente estoy a disposición, más allá de que les mando todos los fallos y el PowerPoint también para que lo tengan. Bueno, muchísimas gracias, María. No nos quedó tiempo para las preguntas porque tenemos que entregar que está el posgrado de penal, pero pueden hacer las preguntas en el foro y se las transmitimos a María para que ella las conteste con mucho gusto, seguramente lo hará. Te comprometemos a que nos pases el PowerPoint, que nos lo recaptamos. Muchas gracias a todos por participar en este taller. A la brevedad van a tener sus certificados en el grupo y esperemos que todos quieran continuar en el nuevo foro. Vos llegaste tarde, María, pero este taller de procesal, no es que llegaste tarde a la charla, sino que llegaste después de la conversación. Este foro de taller de procesos ejecutivos se convirtió en el foro civil y de oralidad, un nuevo foro de la unidad de graduados.
Así que todos quedan invitados a permanecer y a invitar a otros colegas para que sigan participando de las capacitaciones y de esta ayuda constante y común que hacemos entre todos, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches, y cualquier duda... Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias Adiós. a todos y a todas. Nos vemos mañana en el posgrado. Nos vemos mañana en el posgrado, Roberto.